Bien, hermanitos, que el Señor me los bendiga. Aquí estamos ya nuevamente transmitiendo desde el exilio la palabra del Señor. Shalom, shalom a todos. Este hermoso día en el cual nos encontramos, que el Señor nos ha bendecido con este calorcito sabroso que estamos teniendo a medio invierno. Así que esperamos a ver cómo se nos pone ya en Semana Santa del próximo. Nuevamente, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y como lo prometido es deuda, vamos a compartir con ustedes la porción que nos tocaba este sábado. Este sábado no pudimos compartir con ustedes la porción porque se nos suscitó una dificultad. No fue ni dificultad, sino una bendición para los niños de Ictus. Así que nos tocó que ir a repartirles sus víveres, así que estuvimos muy saturados y no se pudo compartir. Así que, pero aquí estamos, no se preocupe. Para los que tienen sed y hambre, aquí estamos. Así que vaya y busque su Biblia para que vaya junto conmigo a la porción de Deuteronomios. Vaya y busque su Biblia en el libro de Deuteronomios. Deuteronomios, vamos a ver, yo aquí tengo aquí está, Deuteronomios, vamos a ver el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 3, verso 22. Vamos a estar hoy hablando y compartiendo esta parte de la escritura, más que todo, más bien es una introducción al libro de Deuteronomios, conocido como Deuteronomios, en hebreo es Devarim. Es que más que todo lo que donde vamos a estar hoy es casi que una introducción, pero siempre nosotros tratamos de aprender algo, así que mis hermanos, pues yo les invito que aprendamos, que no dejemos de aprender, porque si dejamos de aprender, entonces eso ya va a ser un problema. La persona que deja de aprender no solo va a dejar de aprender la palabra del Señor, sino que también va a dejar, aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Va a dejar también de orar, va a dejar de leer, va a dejar de buscar, va a dejar de hacer todo, con referencia a las cosas del Eterno. Así que hoy estamos aquí ya listos, mis hermanos, para compartir con ustedes y que esta semana pueda ser una semana de bendición, hermanos. Así que vamos a comenzar en la escritura, vamos a leerlo. Déjeme ir a mi Biblia, por aquí lo tengo. Vamos a ver, aquí está. Deuteronomios o Devarim, capítulo 1, verso 1, dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente a Suf, entre Param, Tofel, Labán, Acerot y Di-Sahab. 11 jornadas hay desde Oreb por el camino del monte Seir hasta Cade Barnea. Verso 3, y sucedió que en el año 40, en el mes 11, el primero del mes, que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado acerca de ellos. Después de derrotar a Sehón, rey amorreo, que habitaba en Esbón, y vencer en Edrei a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. Allende al Jordán, pues en la tierra de Moab se encargó Moisés de inculcar esta ley diciendo: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: bastante tiempo habéis permanecido en este monte. Volveos y alzad el campamento y marchad a la serranía del amorreo y a todos los lugares circunvecinos en el Araba, en la serranía, en el llano, en el Negev, en la ribera del mar, tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Ved que pongo la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que la daría a ellos y a sus descendencias después de ellos.
Bien, vamos a leer hasta aquí, porque ya de aquí es donde Moisés, el verso 9, es donde Moisés comienza y nombra a los jefes que se van a quedar de jefes de tribus, los líderes. Si usted se recuerda, aquellos que colgaron viendo al sol, entonces hay líderes que van a guiar al pueblo de Israel. Josué es el líder principal ahora. Bueno, todavía en este caso, todavía Moisés. En esta porción que estamos viendo, Devarim, que Devarim significa las palabras, ya lo vamos a ver por ahí, palabras. Cuando Moisés escribe este libro, estamos a aproximadamente para un mes de la muerte de Moisés. O sea, él empieza a hablar y de aquí, voy a decirlo así, sus días están contados. Hay un mes después de que él comienza aquí a decir esto, apenas tiene 30 días, un mes, o sea, 4 semanas, 5 semanas antes de que Moisés muera. Dice, y fíjese, a mí me gusta, yo tomé esta escritura, este texto, yo lo tomé de otra versión y se las voy a leer para que agarre sentido el primer versículo. Dice, estas son las palabras, por eso se llama Devarim, porque Devarim es palabras, las palabras que dirigió Moisés a todo Israel en el lado del Jordán, sobre lo ocurrido en el desierto de Araba, al mar, el mar rojo entre Param, Tofel, Labam, Acerot y Dizahab. 11 días de camino desde Joreb en dirección al monte Seir hasta Kadesh Barnea. Entonces, esta es una versión hebrea y tiene un poco los nombres así, que no muchos se entienden, pero lo que a mí me llamó la atención y por la cual yo la he dejado aquí es esto. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel en el lado del Jordán. Oiga, sobre lo ocurrido en el desierto de Araba. Entonces, lo que está a punto de decir Moisés es sobre lo que ocurrió. Claro, si usted empieza a ver su versión, no dice esta parte, sobre lo que ocurrió, sino se entiende que Moisés va a hablar sobre lo que está ocurriendo. Pero en realidad lo que Moisés va a hacer es hablar sobre lo que ocurrió en toda la jornada, prácticamente en toda la jornada del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, Moisés va a volver a contar la historia, va a volver a contar, por eso se llama las palabras, va a contar la historia de todo, voy a decirlo así, de todo el libro de Éxodo, de todo lo que les pasó. Y sabe cuán importante es leer este libro de Deuteronomios o de Barim, que es el número 5 de la Torá, y es porque hay cosas que tal vez en el libro de Éxodo se escaparon o en el libro de Números se escaparon, pero aquí las está recalcando Moisés. Entonces, él va ahorita a dar, voy a decirlo así, una historia. Pero yo quiero que aprendamos algo aquí. Fíjese que, por lo menos, si nosotros hemos aprendido o hemos escuchado acerca del patriarca Moisés, nos vamos a dar cuenta o vamos a entender o vamos a aprender que Moisés era un hombre que dijo, Señor, pero yo soy tartamudo. No, ¿cómo voy a ir y cómo les voy a hablar y cómo les voy a decir? Pero ahora lo vemos, comenzando el libro de Deuteronomios de Barim, ¿quién calla a Moisés? Se puede imaginar, por eso le dije, vamos a aprender, nos vamos a dar cuenta. Moisés dice, soy una persona que no puedo hablar, pero en el libro de Barim, en el libro de Deuteronomios, aparece Moisés hablando y podríamos decir, Moisés se ha vuelto un historiador. Ahora, ¿quién lo calla? ¿Ya? Hasta el final todavía en esta misma parte, Moisés da un discurso. Entonces, tenemos que aprender acerca de eso, porque nosotros podemos decir
en el camino del Señor, en el trabajo del Señor, podemos decir, pero mire, pastor, yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé cómo hablarle a la gente, pero eso solo es el principio. Moisés así comenzó, era un hombre tartamudo y ahora nadie lo para hablando. Entonces, aprendamos de eso. El Señor es el que va a hacer la obra y si Él nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Aquí comenzamos. Vamos a ver. La parashá de Barim o la porción de Deuteronomios abre el último de los 5 libros de la Torá, el libro de Devarim, que significa palabras, también conocido como Misné Torah, que quiere decir repetición de la Torá. Es un resumen de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Oiga, desde el Éxodo. Estas son las últimas palabras dichas por Moisés al pueblo de Israel. Como les decía, Moisés está a punto de morir, está a punto de irse con el Señor. Le queda apenas 4 o 5 semanas de vida. Así es que él ahora, antes de irse, él recordar. Va a recordarle a las personas todo lo que el eterno Dios nos dejó escrito, lo que les había pasado. Ahora él, déjeme ver, sí, ahora él está a punto de, de irse con el Señor y él hace un recordatorio de todo lo que el pueblo de Israel pasó. Claro, no se lo está diciendo a las mismas personas las que sacó de Egipto, sino prácticamente se lo está diciendo a una generación nueva. Es una generación nueva, son jóvenes, voy a decirlo así, son personas que no vieron que el Mar Rojo se abrió, no vieron quizás muchos de los milagros como lo que estábamos viendo en la porción pasada, no vieron a Mará endulzarse, no llegaron a Elim, no vieron cuando se tragó la tierra a Coré, no vieron los milagros esos. Pero ahora es una nueva generación y ahora Moisés está recapitulizando todo lo que pasaron. Y es algo que nosotros debemos de aprender y vamos a aprender que es lo que todos deberíamos de hacer, porque el patriarca Moisés, o como algunos lo llaman, el profeta Moshe, está dejándonos una gran enseñanza acerca de la obra que nosotros, cuál es la obra de nosotros en las congregaciones. Digo, nosotros los que predicamos, nosotros los que estamos al frente de una congregación, porque Él nos está enseñando qué es lo que nosotros debemos de hacer, qué es lo que nosotros, cuál es nuestra función en la predicación de la palabra. Porque a veces confundimos una cosa, lo que es enseñanza, y otra con lo que es el evangelio o lo que comúnmente nosotros hablamos, predicar. Confundimos eso. Es bien distinto porque yo me siento hoy aquí con ustedes y estoy enseñándoles. Este no es como lo que se conoce en teología como un mensaje evangelístico. No, no es porque una cosa sería ir y hablarle a las personas o ir y hacerle conciencia de qué estamos haciendo en esta tierra. Digo que usted puede venir y entregar su vida al Señor para que eh, usted pueda servirle o ya está en el camino del Señor y usted necesita aprender. Porque ese ha sido el problema en este tiempo, que mucha gente se ha dedicado a ser cristiano evangélico, pero no a hacer lo que el eterno nuestro Dios nos ha dicho que hagamos. Dice, están a punto, aquí el pueblo de Israel está a punto a ser una nación y digo porque cuando pasen el Jordán se lo reparten y ya quedan establecidos y ellos llevaban
sus mandamientos, sus estatutos, y cosa que si nosotros hemos rendido nuestra vida al Dios de Israel, entonces nosotros también debemos de estar sujetos a estos preceptos y a estos mandamientos y a estos estatutos. No podemos quedarnos afuera. Si hemos rendido nuestra vida al Dios de Israel, claro que si le hemos rendido a otro Dios, al Dios de la religión, la hemos rendido al Dios de mi congregación o al Dios de mi pastor, eso es otro asunto. Porque usted a quien va a seguir es a él. Digo, a su pastor, a su denominación o al Dios de Israel. Pero cada uno de nosotros va a decidir, y aquí está. Moisés está diciendo, miren, esto es lo que sucedió y esto es lo que va a pasar. El apóstol Pablo en el libro de Corintios dice que todas estas cosas quedaron escritas para nosotros, para que no cometamos los errores que ellos cometieron. Pero ya vamos a ver, ¿verdad? Ya vamos a ver. Entonces, esta prácticamente, como les digo, se llama Mishneh Torah. ¿Qué quiere decir la repetición de la Torah? ¿Por qué? Porque lo que Moisés va a hacer es repetir lo que el Señor nuestro Dios pide de nosotros. Por eso es importantísimo. Génesis, Éxodo, Levíticos y Números y Deuteronomios es importantísimo en la vida de un cristiano. Si una persona que se hace llamar cristiano, fíjese, no ha leído estos 5 libros, no va a entender lo que es el evangelio. No lo va a entender. Por esa razón, muchos hasta nos ven a nosotros como raros por lo que decimos, por lo que hablamos, pero porque nunca jamás se han dado el tiempo para ir a leer las bases, para tener las bases dentro de ellos. Así que vamos a continuar. Dice, por eso tomemos la gran responsabilidad de ser los portadores de esta revelación de luz para otros. ¿Qué quiere decir? Así como Moisés. Es lo que les estaba diciendo. El Señor nuestro Dios nos está mostrando a través de Moisés que los líderes, voy a decir los líderes, voy a ocupar esa palabra, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y dice que la responsabilidad es que debemos de ser portadores de esta revelación de luz para otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que recordar es lo que Dios ha estado haciendo con su pueblo y mostrar quién es este Dios, porque en las congregaciones se ha dado a conocer otro Dios que no es el Dios de Israel. Entonces tenemos que entenderlo y lo entendemos aquí. Dice, pero para ello tenemos que entender de qué se trata. Veamos, esta porción nos relata la realidad de la historia del Éxodo, vista a través de la mirada clemente de Moisés. Todos los que sabemos quién era Moisés, yo ya he hablado acerca de esto, que dice la escritura que Moisés no se halló en la tierra hombre más manso que Moisés. Pero cuando uno va a leer la historia, se da cuenta que Moisés era un hombre explosivo, era un hombre que con facilidad se enojaba. Entonces, bueno, eso sería otro tema. ¿Qué es ser manso? ¿Vea? En realidad, porque tenemos un falso concepto de lo que es manso, pero una de las cualidades de lo que Moshe Abinu tenía es que él era muy clemente, él era muy compasivo. Cuando el Señor le dijo, de ti, Moisés, yo voy a sacar una nación grande, él dijo, no. Y buscó la manera de cómo el eterno Dios perdonara al pueblo. Cosa de que muchos quizás no hemos aprendido de eso. Nosotros tenemos que aprender de los patriarcas, tenemos que aprender de todos ellos a ser misericordiosos, los que estamos al frente de una congregación, a ser misericordiosos con ellos, a orar por ellos, a entenderlos, a interceder, porque quizás nos cuesta todavía entender que el carácter de la gente
y nosotros decimos, no, pues este es mejor que se vaya. Pero Moisés no era así. Moisés, con todo el dolor de su corazón, vio cómo Coré se lo tragó la tierra y con todo el dolor de su corazón, pues vio eso. Y fue un hombre tan clemente y compasivo. Así que a través de los ojos de él, hoy va a relatar Moisés en el libro de Devarim, va a relatar Moisés todo lo que pasó, todo lo que sucedió, cómo sucedió a una generación joven que, que no sabe mucho acerca de lo que ha pasado. Dice, la esencia de esta parasha no se trata de que Moisés nos recuenta, oiga, la historia de la salida de Egipto. Oiga esto, parece confuso, pero entiéndalo. La esencia de esta parasha no se trata de que Moisés nos recuenta la historia de la salida de Egipto. En realidad, Moisés nos está enseñando cómo se cuenta una historia. No solo es por contar la historia, no voy a subir a un púlpito solo a contar una historia como que fuera escuela dominical, pero ni aún con los niños, pues deberíamos de pararnos solo a contar una historia, sino cómo se cuenta esa historia. Dice, el detalle de esto es que a pesar de lo que duró, el detalle de esto es que a pesar de lo duro que fue para Moisés, oiga esto, aguantar a todo este pueblo y sus iniquidades, las palabras que dice en esta porción vienen de un lugar de amor. Y por eso en la historia que cuenta se percibe la clemencia propia de la Sefirá de Gesed, o sea, de la bondad del corazón de Moisés. Se logra percibir a pesar, como decía aquí, a pesar de cómo fue el pueblo, a pesar de cómo el pueblo fue con él. Porque fíjese que si nosotros empezamos a ver, por lo menos cuando tuvo el altercado con Coré, que tuvieron esto, Moisés le dice a Coré, ¿cuándo ustedes me dieron algo a mí? Porque ellos traían todo a los levitas, pero dice Moisés, ¿cuándo ustedes me dieron algo a mí? Nunca, nunca. Y a pesar de eso, de ser un líder y aguantar todas las iniquidades, todo lo que hablaban de Moisés, todo lo que decían de Moisés, todo lo que hicieron a él, a pesar de todo eso, el corazón de Moisés, y es ahí donde llega la mansedumbre, en el corazón de Moisés va a contar la historia y la va a contar con amor. Y de eso se trata esta porción. De eso se trata. Yo no sé cuántos de nuestra congregación o de congregaciones afuera estarán escuchando esto, pero yo quiero que entendamos esto. ¿Qué es lo que recordamos? Porque de eso es lo que va a hablar Moisés. Moisés, el tema de esto es que Moisés va a hablar, va a recordar, va a decir lo que se recuerda desde que salieron de Egipto. Entonces, vamos a aprender eso. Dice, ¿quién no recuerda el pasado? Dice un dicho, yo lo he escuchado muchas veces. Quien no se recuerda del pasado, quien no recuerda el pasado, está condenado a repetirlo. Dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase se le atribuye, dice, en primera instancia a Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón Bonaparte es quien dijo esto, aquel que no reconoce su historia está condenado a repetirlo. Ahí está el asunto. Muchos de nosotros, los pastores, muchos de los líderes, muchos de los que predicamos, y quiero que lo entendamos, vamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y a veces ni decimos nada. Pero el asunto es esto, que tenemos que recordar la historia de Israel en el desierto. Tenemos que recordar, por eso esas son las bases.
Por eso los 5 libros que se llaman el Pentateuco y en hebreo se llama Torah, es la base no de un cristiano, sino de un temeroso de Dios. Porque el que lee y hace se vuelve temeroso de Dios. Cristiano evangélico, cristiano o evangélico, se llama hoy cualquiera. Cualquiera. Y cuando digo cualquiera, puede ser un mormón, puede ser un testigo de Jehová, puede ser un católico, puede ser un rosacruces, puede ser un gnóstico, puede ser cualquiera. Pero un temeroso de Dios es aquel que lee y aprende. Y aún es un poquito más listo. Aprende de los demás. En este caso, nosotros, Dios, por eso nos dejó la Escritura, con su grande misericordia. Y como dijo el apóstol Pablo, esto quedó escrito para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron o los pecados que ellos cometieron. Entonces, por eso dice que el que no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. Y el que no estudia la historia de Israel, el que no estudia lo que pasó, voy a decirlo así, si no nos damos cuenta, si no vamos a estudiar detenidamente las 42 jornadas del pueblo de Israel en el desierto, estamos condenados a repetir eso estando en el camino de Dios. Nos vamos a volver como Coré, nos vamos a volver como Bilam, nos vamos a volver como todos. Eso. ¿Por qué? Porque no estamos viendo que eso ya pasó. Y como en realidad son entes espirituales que movieron a todos estos personajes, a Coré, movieron al pueblo, arengaban al pueblo, aún hasta la misma Miriam, pues hermana de Moisés. Y esos mismos espíritus no mueren, sino que han venido por los siglos de los siglos en el tiempo, han venido influenciando a personas para destruir la obra del Señor. Así que muchos lo que están haciendo es la obra no del eterno Dios, sino la obra del enemigo. Destruir. Así que hay que tener ese sumo cuidado. Por eso necesitamos ir y leer la historia del pueblo de Israel, cómo el enemigo trabajó ahí, cómo se trabajó, y uno dice, no hombre, es que la iglesia igualita al tiempo de Israel. Sí, porque la historia se está repitiendo y no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? No nos damos cuenta porque no leemos. No estamos leyendo la historia y tampoco la estamos contando. Por eso nosotros cada sábado tomamos una parte, tomamos un par de capítulos, los leemos y vemos dónde estuvo el problema del pueblo de Israel. Dice, en esta porción aprendemos que cada vez que recontamos una historia, estamos recreándola o estamos trayéndola a la vida. Lo primero que tenemos que entender es que Moisés está contando de nuevo la travesía por el desierto a una nueva generación de gente. Es lo que les estaba diciendo. Porque ya han pasado 40 años desde la salida de Egipto y la generación anterior murió en el desierto. Ahora son gentes nuevas. Ahora son gente que, como les decía al principio, no sabe de los milagros. Han visto algunas cosas, pero no la magnitud como las plagas de Egipto, como el Señor envió las plagas y como con mano poderosa lo sacó de Egipto y todo eso. Pero, ¿qué es lo que hace Moisés? Dice que él empieza a recordar, está recontando la historia, la está recontando para esta nueva generación. Y cada vez, fíjese, quiero que entendamos, cada vez que nosotros recreamos una historia, o eso no solo sucede en la escritura, también puede suceder en nuestra vida. Pues. Fíjese que cada vez que nosotros empezamos a recordar algún evento que hayamos tenido, si fue un evento triste, una pérdida de un ser querido, y cada vez que nosotros empezamos a hablar y a decir y todo eso, dentro de nosotros nos entristecemos y nos volvemos a ir desde aquí
retrocedemos hasta el punto donde sucedió y nuestra alma se llena de tristeza otra vez. Nuestra alma se llena de melancolía, de tristeza. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo cada vez que nosotros contamos a nuestros hijos, oiga lo que les voy a decir, ponga atención. Cada vez que yo le cuento a mis hijos, cada vez que yo le cuento a alguien lo que yo hice en el pasado, estoy trayéndolo a la vida. Estoy volviendo a resucitar eso y le doy vida. Le doy de mi energía, le doy energía a esto. Y vuelve. Y por eso, mire, si yo empiezo, y yo no sé ustedes, pero les habrá pasado. Hay gente que empieza a contar historias de la ciguanaba y que una vez con todo, un no sé quién que venía en un caballo y que pasó el río y que le dio raite a una mujer en el caballo y que no sé qué. Y bueno, ustedes saben las historias de las iguanabas y Pitillo, el Cadejo, mejor que la Biblia. Y cuando las personas se ponen a contar esas historias, sí o no, ustedes me van a decir si sí o no. Al final, los que están oyendo terminan con miedo. ¿Por qué terminan con miedo? Porque la leyenda la trajimos a la vida, la trajimos al plano terrenal y cobró vida. Y por eso se apodera ese sentimiento. Entonces, por eso los malos recuerdos, por eso no es bueno. No es bueno traerlos al plano material. O sea, recordarlos. Está recordando lo que vivimos antes. Como hay mucha gente que le gusta decir, vamos a invitar a un expandillero, vamos a invitar a un exbolo, vamos a invitar a un ex marihuanero que nos venga y que nos cuente su testimonio. ¿Y qué llega a contar? Viene a darle vida a su vida basura que tuvo antes. En nuestra congregación, yo lo he visto eso. Una vez invitaron un cipote que era brujo, ¿no, hombre? Y lo peor que en una vigilia. Ya se sentía que volaban todo ahí. Igual empiezan a contar que yo descuarticé, que yo aquí, que yo era brujo y que hacía esto. Eso es estar trayendo a la vida los demonios, espíritu de muerte, espíritu de tristeza, espíritu de todo eso. Le damos vida y lo traemos aquí, al plano material. Y cada vez que nosotros, fíjese, es como el que tuvo su novia de escuela, amor de verano, dicen, ¿verdad? Y empieza a recordar. Le viene ese sentimiento y hasta empieza a buscarle en el Facebook. ¿Por qué? Porque le dio vida nuevamente a esa historia. Eso ya estaba en la historia, pero cada vez que lo trae le da vida. Y eso mismo es lo que pasa con la palabra de Dios. Si nosotros tomamos una porción de lo que pasó en el desierto, por lo menos si de las 42 jornadas yo tomo una jornada de esas para recordar lo que pasó, y yo voy y me informo cómo fue, cómo sucedió, qué sucedió, y empiezo a contarla, la estoy trayendo a la realidad y la estoy trayendo a la vida y estoy mostrando la misericordia que tiene Dios con nosotros. El recordar una historia, ya lo vamos a ver, el recordar la historia tiene doble función. Hablando de recordar la historia de Israel en el desierto. Porque podemos ver la mano de Dios, podemos ver su gracia, su amor, su bondad y aún la terquedad de la gente. Y eso nos hace decir, no, si eso no es nuevo, eso no es nuevo. Nos hace entender, nos hace sentirnos fuertes. Y de eso se trata el libro de Devarim. Recordar, conmemorar, volver a vivir lo que ya hemos visto. Dice, esta es la primera vez
que se recuenta la Torah. Este fue el principio de recontar la Torah. Cosas que se repite hasta el día de hoy, año tras año. Repetimos cada año las historias de la Torah y podemos darnos cuenta que cada año aprendemos algo nuevo. Esta porción ya la habíamos visto nosotros en la congregación. Cuando nos reuníamos, porque algo por aquí, un poquito más adelante, fue que cuando comenzamos a estudiar las porciones después cuando dejamos de estudiar las 42 jornadas. Y yo creo que vamos a volver a contar las 42 jornadas, comenzando desde la primera, para que queden grabadas de una vez. Voy a grabarlas porque muchos no estuvieron cuando comenzamos esto y cuando comenzamos a hablar acerca de las jornadas. Entonces, que muchos cristianos ni saben, pues que ahí están 42 jornadas. Entonces vamos a hablar para recordar esto, para darle vida a la historia y que esa historia nos haga sentir a nosotros, nos haga volver a entender a no ser como fueron ellos. Esperamos que el Señor nos ayude con eso. Dice, cada año nosotros repetimos las historias de la Torah y podemos darnos cuenta que cada año aprendemos algo nuevo. Yo creo que decimos amén a eso. Eso quiere decir que estamos recreando una nueva realidad cada vez que las contamos. Cada vez que las contamos, nosotros las traemos a la realidad. Año con año, con año, con año. Por eso se dice que cuando estamos en la congregación y nosotros, yo por lo menos hoy, que estoy hablando acerca de la Torah y recordando al siervo Moshe Abinu, y empezamos a hablar, él está ahí. Él está presente para corroborar con Dios mismo, para corroborar que lo que estamos diciendo es lo que está escrito. Entonces, eso lo hemos hablado. Entonces, es como estamos hablando. Y Moisés dijo esto, y Moisés hizo aquí, y Moisés hizo allá. Nosotros estamos invocando, estamos hablando. Y el cielo es testigo de que la historia cobra vida nuevamente. La hacemos realidad. Y en el corazón de muchos se vuelve realidad. Así que por eso es tan necesario contar la historia buena. Y por eso, fíjese que el eterno Dios, siendo tan sabio y poderoso, nos dejó escrito esto. Deuteronomio capítulo 6, verso 6, lo vamos a ver en la otra porción el próximo sábado. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6, Deuteronomio 6:7. Y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Fíjense qué cosa. En esta versión que yo puse aquí, dice, y las inculcarás. La Reina Valera, en una Biblia que usted tenga, dice, y las repetirás, porque el ser humano aprende por repetición. Dice, y las inculcarás. Inculcarla es enseñársela, es como el padre transmitiendo la historia oralmente a su hijo. Es como la gente de antes. Por lo menos yo recuerdo mi mamá nos contaba historias, como ella nos contaba la historia del justo juez de la noche. Ella nos lo contaba. Entonces, y esa historia queda en mí. Yo se la cuento a mis hijos y mis hijos a sus hijos. Entonces, por eso dice, y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa. Porque hay que contarlo, hay que hablarlo, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y las historias, cosas de que ellos cometieron, hay que enseñar a nuestros hijos que no las cometan, ni nosotros también, pues. A nosotros menos, nosotros que estamos aprendiendo. Dice, el propósito de Moisés, el propósito de Moisés, es que esa nueva generación aprenda de los errores de sus antepasados.
La pregunta es, ¿quién aprende por garrotazo ajeno? Aquí dice quién aprende por experiencia ajena, pero yo digo, ¿quién aprende de garrotazo ajeno? Nadie. Bueno, no le voy a poner nadie, porque hay gente que es sabia. Si nosotros llegamos a ser sabios, entendidos, vamos a aprender. No por garrotazo ajeno. Decir, no, yo no me meto ahí porque ahí se metió alguien y le pasó eso. Entonces, dice aquí, entonces, ¿por qué Moisés gastaba su energía en esto? Esto es bien importante. ¿Acaso él no sabe? Sí, sí, claro que lo sabe. ¿Acaso no sabía Moisés que la gente no aprende por experiencia ajena? Sino que le dice, mira, no vayas a tocar el fuego porque te quemas, te vas a quemar. Pero no está a gusto hasta que le pone el dedo y se quema. Dice, el asunto es que Moisés no está contando esto para que esta nueva generación corrija los errores de sus ancestros. Hay que entender eso. Moisés no está recordándoles a ellos para que estos enmienden lo que sus padres hicieron y les vaya bien a sus padres, ¿no? Él las está contando, dice, para suavizar el juicio de las generaciones posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés está contando la historia en el libro de Devarim, está volviendo a contar la historia y va a hablar hasta de la ley va a hablar. Y eso es para que nosotros, fíjense, voy a decirlo así, no pequemos tanto como ellos pecaron. Y debería de ser así. Y que nuestros hijos pequen menos que nosotros. Y los hijos de ellos pequen aún menos que ellos. Y así hasta llegar al punto que cuando el eterno Dios venga por su iglesia, venga no por su iglesia, todavía está en esas palabras en uno, sino que venga por su pueblo, venga por su pueblo. Entonces, viene por una generación que ha entendido, una generación que peca menos que nuestros padres. Porque nosotros, fíjese, nosotros, por lo menos en mi caso, en nuestra generación, por lo menos yo debería de pecar menos que mis papás, que cometer menos pecados que mis papás. ¿Por qué? Por el conocimiento que yo tengo. Mis papás los dos murieron en el Evangelio. Murieron temerosos de Dios. Pero a pesar de eso, yo debo de pecar menos. Y mis hijos, al aprender, porque nosotros decimos, hoy decimos, no, mire lo que hemos aprendido y qué bueno, sí, pero si hay un cambio, pues. Y nosotros deberíamos de pecar menos. Y nuestros hijos debemos de ver eso, debemos de observar que nuestros hijos están aprendiendo para pecar menos. Porque ahora en nosotros también está la conciencia de la instrucción de Dios, de lo que le agrada y no le agrada, y estamos con nuestros, aunque nuestros hijos sean adultos, tenemos que estar ahí diciéndoles, mire, mijo, eso que usted hace no está bien. Mire, mijo, eso que usted dice no está bien. No, no haga eso. Entonces, uno tiene que estar en eso, pues. Cuesta con los hijos porque a veces se le enojan y creen que uno los está maltratando. Pero al final tienen que aprender, uno tiene que buscar el momento adecuado para hablarle de esto. Dice, él está recreando una nueva memoria del pasado, Moisés, no para la visión de los hebreos, sino para la visión del Señor. Ya va a ver, para grabar en la memoria del Señor o del cielo un recuerdo más misericordioso de lo que realmente sucedió. Esto también funciona para el lado inverso. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Que cada vez que nosotros hablamos de lo que el pueblo de Israel hizo
cómo Dios vino, es para recordarle al Señor que nosotros no somos mejores que nuestros padres. Y que así como tuvo misericordia de nuestros padres, tenga también misericordia de nosotros. ¿Cómo lo ve? Cada vez que, mire, si es que aquí no se trata de que solo voy a ir a hablar por hablar, todo tiene espiritualmente tiene una conexión. Y el eterno Dios va a recordar. Y cuando yo venga delante de Él y venga a orarle, a pedirle misericordia y decirle, Señor, ten misericordia, como tuviste misericordia del pueblo de Israel. ¿Y qué tal si el eterno Dios dice, no, yo no me acuerdo de ellos? Pero si cada vez nosotros estamos recordando, cada vez que nosotros estamos trayendo a la vida y estamos recordando cómo Dios fue bueno y le dio de comer al pueblo de Israel, cómo Dios los perdonó, cómo Dios los ayudó, cómo Dios, a pesar de su rebelión, tuvo misericordia, a pesar de que se encendió muchas veces su ira sobre ellos, tuvo misericordia. Entonces yo puedo apelar, por eso necesito recordar. Por eso necesito recontar la historia yo también. Por eso necesito no venir a hablar mi filosofía o filosofía de hombre o teología de hombres. Suficiente, basta y sobra la palabra de Dios. Basta y sobra lo que el eterno Dios nos dejó. Dice, por otro lado, los bellos recuerdos son un tesoro que no debemos tocar. Eso es bueno. Ni debemos intentar recrearlos, pues ellos crearon energías positivas en nosotros que nos sirven para forjar nuestra personalidad, para fortalecer nuestra autoestima o el pensamiento que tenemos de la vida o de Dios. Los bellos recuerdos son una respuesta del eterno Dios y por eso no debemos de tratar de alterarlos. Fíjese, por lo menos, todos tenemos bellos recuerdos. Bellos recuerdos. Por lo menos yo tengo unos bellos recuerdos de mis hijos cuando nacieron. Así que no voy a decir yo, hombre, si es tan bonito tener niños chiquitos, es que me voy a ir a conseguir otra mujer para que me dé otra chorrera hipote. No, eso sería alterar mis bellos recuerdos. Okay, querer manipular, querer volver al tiempo. Yo no sé, mire, yo no estoy en contra, ni estoy a favor, pero allá cada quien. Dice, yo recuerdo hasta el día de ahora cuando yo me casé. Y a veces nos ponemos a acordarnos, recordarnos con nuestra esposa, quién llegó a la boda, quién tocó en aquel entonces, quién estaba ahí. Y más uno recuerda cuando empieza a ver fotos. Sí, ahí estaba fulano, sí, y miren cómo era, y miren qué bonito el vestido, y miren esto, y empieza uno a recordar, tan bonito aquello, tan precioso. ¿Verdad? Entonces, de repente a alguien se le ocurrió y dijo, deberíamos de volvernos a casar. ¿Para qué? Para recordar ese momento. Ya no, eso sería alterar un bello recuerdo. ¿Cuál voy a recordar entonces? El de mis 25 años, de 50 años, de 90 años, que bodas de plata, que no sé qué, que no sé qué. ¿Qué? Los bellos recuerdos ahí están. Cuando nacieron mis hijos, cuando empezaron a caminar, cuando hablaron, perdieron los dientes, cuando le nacieron los dientes. Bellos recuerdos. Cuando conoció usted a su esposa, fueron novios, luego se casaron y su vida que han llevado. Bellos recuerdos, a veces difíciles, pero maravillosos. Y yo no sé si ustedes son de aquellos que se sientan con su esposa, no sé, y se empiezan a recordar.
Qué bonito. Por eso son recuerdos que no deberíamos de tocar, que queden ahí grabados en nuestro corazón, o tal vez contarle a nuestros hijos, porque a veces ellos ven las fotos y preguntan. Dice, pero ¿qué hacemos con los malos recuerdos entonces? Un mal recuerdo podemos recrearlo cuando hablamos de él. Ahí está el problema. Deberíamos de hablar, fíjese, deberíamos de hablar de los buenos recuerdos, no recrearlos. Recrearlo es querer volver a ser un buen recuerdo. Que me voy a vestir como nos vestíamos en los años 70 para recordar. Ese sería querer manipular de los malos recuerdos. Yo es lo que le estaba diciendo, un mal recuerdo podemos recrearlo cuando hablamos de él, pues le quitamos peso emocional. Así que en algunos casos podemos liberar traumas cuando contamos lo que nos avergüenza o algo que nos pasó y que nos afecta emocionalmente, pero hay que tener cuidado cómo y cuándo usted lo cuenta. O a veces sucede, bueno, aquí está hablando y dice que nosotros podemos recordar malos recuerdos para liberarnos. Pero hay quienes viven recordando, y eso me trae a la memoria 1 Corintios 13, donde habla acerca del amor. En la versión Biblia para Todos, dice, yo cuando he estado en un matrimonio, lo he citado en esa versión, porque dice que no recuerda lo malo que otros le han hecho. Entonces, si yo voy a estar recordando lo malo, si la esposa va a estar recordando lo que su esposo le hizo, eso no es bueno, porque vuelve a recrear ese momento y vuelve a llenarse de enojo, de ira, y la herida emocional se le vuelve a abrir. Entonces, por eso es bueno recordar las cosas buenas, pero no recrearlas, solo recordarlas. Y las cosas malas, mejor ni nos acordemos. Los malos recuerdos, mire, ni se toquen, ni se toque ese tema. Son malos recuerdos, no toque esos temas. Yo soy una de las personas que desde que vine al Evangelio, antes de entender esto, Dios quizás lo puso en mi corazón y yo era uno. A mí me decía la gente, mire pastor, mire hermano, me decían en ese entonces, no era el pastor, cuente su testimonio. ¿Para qué? Pues la gente quería saber quién había sido yo y lo que había andado haciendo. Y eso, ¿qué beneficio trae? Que yo esté recordando todas las sanganadas y las cochinadas que he hecho. El recordar debe de ser para un beneficio nuestro. El recordar debe de ser para llenar nuestra alma. Y esa es la razón por la cual Moisés está recordando. Y Deuteronomios capítulo 1, verso 5, donde estábamos leyendo, déjeme ver, vamos a ir aquí, Deuteronomios capítulo, vamos a ir a la Biblia, aquí está, 1, 5, dice, allende el Jordán, pues en la tierra de Moab se encargó Moisés, oiga, de inculcar esta ley, diciendo, y es aquí donde Moisés, la idea de Moisés de recordar es para inculcar en ellos lo bueno. Y si nosotros vamos a recordar que sean las cosas buenas que otros han hecho con nosotros, las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Mire, las cosas malas que nos han hecho, no las recordemos. Las cosas malas que su esposo le hizo, ya no las recuerde. ¿Para qué andarlas sacando? Yo les decía en la congregación a veces, ¿para qué andar escarbando el muerto? Eso es como ir a escarbar la tumba y sacar esos huesos podridos que están. ¿Para qué? Recuérdese las cosas bonitas que su esposo le ha hecho, que su esposa le ha dado.
los momentos felices, las cosas, eso recuerde. Las cosas malas, si no son para restaurar un problema, mejor no. No recuerde. No recuerde eso. Y Moisés dice aquí, Deuteronomio 1:5, que Moisés se encargó de inculcarles la ley. Y es aquí donde Moisés comienza. Y es aquí donde vamos a llegar nosotros para de aquí poder la siguiente porción con lo que comienza Moisés recordando. ¿Ya? Porque aquí comienza, dice, en capítulo 1, verso 9, solo para que vea. En aquel tiempo, está recordando, en aquel tiempo os hablé, está diciendo Moisés, diciendo, no podré soportaros yo solo. Y comienza Moisés a contar la historia. Cada vez que nosotros contamos, cada vez que nosotros leemos, lo estamos trayendo a la vida. Entienda eso. Cada vez que usted recuerda cuando fue del brujo, lo está trayendo. Cada vez que usted recuerda una cosa mala que haya hecho, un asesinato, qué sé yo, que usted haya hecho y lo traiga, le está dando vida. Ahí debería dejarlo muerto. Recuerde las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Hoy estamos a punto casi de salir, aunque ya ve, como dicen, la curva no baja. Yo creo que muchos ya se infestaron quedaron infectados del COVID-19, pero ni cuenta se han dado y esa ha sido la misericordia de Dios. Yo le decía a alguien por ahí que me dijo, fíjese que me puse bien mal, pasé no sé cuántos días con fiebre, que perdió el gusto, perdió el olfato, y le digo, pues gracias al Señor ya le dio. Dice, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios que ya le dio porque se infestó y no fue tan grave. Acabo de estar hablando con un hermanito por ahí y dice, no hombre, esa es la cosa más horrible, agonicé 3 veces, dice. Entonces, pues le digo, si a usted ya le dio el COVID-19 y no fue ni al hospital, no se cansó, no, dele gracias al Señor. Agradézcale al eterno Dios porque Él está siendo bueno con usted. Y vamos a recordar. Por eso les digo, ¿qué hemos aprendido hoy que hemos estado, que hemos estado en cuarentena? ¿Qué hemos aprendido en la cuarentena? Pues? ¿Qué aprendimos mientras estuvimos aquí? Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿Qué? Para recordar. ¿Y qué tal si cuando lleguemos a la congregación yo me siento y les digo, vaya hermano fulano, venga y cuéntenos su experiencia con Dios, su experiencia con Dios en la cuarentena? ¿Qué aprendió de la cuarentena? ¿Qué el Señor le enseñó? No, es que mire que estaban bien bonitos los videos del pastor. No, yo le estoy diciendo qué es lo que usted aprendió. Porque muchos su amor se les enfría. Debería de haber habido un cambio, pero muchos todavía sienten cosas en su corazón en contra de los demás. Entonces, si vamos a recordar algo, entienda, aprendamos esto, hermano, terminemos ahorita. Si vamos a recordar algo, que sea para bien. Si vamos a recordar algo, que sea para edificación. Nunca se ponga a hablar con sus hijos y a decirle, no hombre, si vos no sabes lo que me hacía tu tata, no hombre, si vos no sabes lo que me hacía esta tu nana. No, nunca se ponga a recordarle mucho menos a sus hijos el mal que le han hecho. Eso dice Deuteronomio, 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor. Que el que ama no anda recordando el mal que otros le han hecho. Si usted verdaderamente ama, olvídese, lléveselo a la tumba. Llévese a la tumba lo que le hizo su esposo cuando no era cristiano. O si hoy que es cristiano. Lléveselo a la tumba.
pero no se lo ande contando a nadie, no se lo ande contando a sus hijos, no se lo cuente a los nietos. Ah, si vos supieras este viejo cómo era de pícaro. No, no. No recordemos las cosas malas. Moisés está aquí para recordar todo lo que sucedió y todo lo que pasó, para recordar, fíjese, para recordarles la bondad, la misericordia y el amor que el Señor, nuestro Dios, tuvo con ellos y sigue teniendo con nosotros. Ha sido un privilegio haber compartido con ustedes esta porción. Es la introducción a la parashá de Barí, hablando del siervo Moisés. Así que, hermanos, espero que usted que está escuchando haya aprendido algo de la palabra del Señor y pongámosla en práctica. Leamos, ahí está. Nuestra vida va a cambiar, nuestra vida no va a ser la misma, nuestra vida no va a ser la misma. Así que, hermanos, agradecemos porque usted está ahí pendiente sábado a sábado a la porción de la Escritura, y cada vez que usted enciende su aparato, cada vez que usted se pone a escuchar las enseñanzas que estamos dando, cada vez que usted lo hace, es lo que estamos haciendo, traemos a la vida. Traemos a la vida esto, cada vez que usted tome el tiempo para escuchar. Por eso el Señor le dijo al rico en la parábola de Lázaro, allá tienen a Moisés y a los profetas. Estamos trayendo a la vida a los patriarcas. Traemos a la vida al siervo Moisés. Y estamos aprendiendo nosotros para no cometer los errores que ellos cometieron. Los sigo invitando, no se cansen de escuchar, no se cansen de aprender hasta que el Señor vuelva. Shalom, shalom a todos, y que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes.